Ya, voy a calcular la moda y la mediana en esta tablita que inventé para que sea un ejemplo. Lo primero que voy a hacer es acá agregar una nueva columna, que es la marca de clase. La marca de clase es XI y se calcula en cada intervalo, tú le sacas el promedio, es decir, sumas y divides por 2. Por ejemplo, aquí va a ser 10 más el 15 dividido en 2. Esto va a dar 25 dividido en 2, 12,5. Esa es la marca de clase de la primera, 12,5. Y así calculas todas las demás. Esta va a dar 17,5. Esta va a dar 22,5 y esta va a dar 27,5. Ya teniendo las marcas de clase puedo calcular la moda. Primero vamos a calcular la moda. Para eso necesito encontrar algo que se llama intervalo modal, que es el que más se repite aquí, el que tiene mayor frecuencia. El que tiene mayor frecuencia es este, el del 15. Entonces aquí en este intervalo voy a encontrar la moda usando la fórmula que es la siguiente. La fórmula dice que la moda es igual al límite inferior del intervalo más la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior partido en la frecuencia menos la frecuencia del intervalo anterior más la frecuencia menos la frecuencia del intervalo posterior. Y todo esto por la amplitud del intervalo, que es de cuánto en cuánto van los intervalos. Con esa fórmula voy a calcular la moda. Ahora, el límite inferior, que es el primero que tengo que calcular, es el primer número del intervalo que marqué, o sea 15. 15 más. El FI es el F del intervalo que marqué, que también es 15. 15 menos. FI menos 1 es la frecuencia del intervalo anterior. Este es el intervalo que yo marqué, el anterior es el 3. 3 partido en FI, que ya dijimos que era 15, menos la frecuencia del intervalo anterior, 3, más FI, que ya dijimos que era 15, menos la frecuencia de I más 1, este es el intervalo posterior, o sea, el que viene después del 15 viene el 4. Ahí. Por la amplitud, que como puedes darte cuenta, aquí los intervalos van de 5 en 5, 5, 5, 5, 5. Entonces la amplitud va a ser 5. Aquí calculas todo esto cuidando las operaciones. Primero la resta, después los paréntesis, después sumas aquí, haces la multiplicación y divides. Y ahí lo voy a hacer. 15 más 12 partido en 12 más 11 por 5. 15 más 12 partido en 23 por 5. Y siempre aquí puedes usar la calculadora. Aquí me va a dar 15 más, aquí pongo un 1 y multiplico 60 partido en 23. Calculo el 60 partido en 23, que son 2,6. Se me quedaría 15 más 2,6 y eso es 17,6. Esa es la moda.